La música en América, entre tradición y modernidad, entre lo regional y lo universal. Unidad 5, 1890 a 1929. Fechas importantes. 1890, Alberto Williams compone la obra El Rancho Abandonado. Esta obra es considerada el punto de partida del nacionalismo musical argentino. 1929, surgimiento del Grupo Renovación, un grupo de compositores argentinos que se agrupaban con el fin de estimular, promover y dar a conocer la producción musical nacional. Contexto histórico. En Argentina, el proceso de construcción de la identidad nacional tuvo lugar a partir de las dos últimas décadas del siglo XIX, y las peculiares características que adoptó se relacionan intrínsecamente con la problemática desatada a partir de la sanción en 1880 de la Ley Nacional de Inmigración. Hacia 1880 se intentó erradicar la barbarie, o sea, los aborígenes y gauchos, y reemplazarla con la civilización, la moderna cultura europea, mediante la campaña del desierto. Esto liberó las tierras ocupadas, pero generó una necesidad de mano de obra calificada para el desarrollo económico, lo que derivó en la Ley Nacional de Inmigración, con el objetivo de poblar el país con habitantes de las naciones más avanzadas de Europa. Argentina crece económicamente, pero debido a la cantidad de inmigrantes concentrados en las ciudades, se generó una sensación de pérdida de identidad nacional, lo que preocupó a las élites dominantes de la época. Entonces se intenta construir la idea de nacionalidad para contrarrestar la división interna de la población. Ante las necesidades de diferenciarse de la cultura inmigrante, los artistas e intelectuales se abocaron a la construcción de la identidad nacional, utilizando elementos autóctonos de manera simbólica en sus obras. La identidad argentina es imaginada a través de la cultura popular, la criolla rural. El gaucho, anteriormente tratado como barbarie, es rescatado debido a que la nacionalidad está en peligro. El uso del gaucho es una construcción crucial en el imaginario argentino. Elementos de su música, su poesía, sus costumbres, fueron apropiadas para construir el lenguaje de nacionalismo artístico. En música se extraen sus cantos, danzas y el instrumento emblemático del gaucho, la guitarra, para la construcción de la música nacional. Nacionalismo musical en Argentina. El nacionalismo surge como una ideología, un principio que también tiene poder apelativo como algo emotivo, y se liga al sentimiento de pertenencia e identidad nacional. Los nacionalismos musicales pueden definirse como una corriente estética originada en la segunda mitad del siglo XIX en países como Rusia, Noruega, España, etc. Se caracterizan por utilizar elementos del lenguaje musical académico europeo, pero tomando elementos de las culturas tradicionales, folclóricas o populares. Se requiere la creación de valores simbólicos de las culturas preexistentes que sostengan la idea de nación. La música, con su fuerza apelativa y su capacidad de expresión de sentimientos colectivos, tuvo gran importancia en la comunicación de estos símbolos. El nacionalismo habitualmente extrae su simbolismo de un pueblo idealizado, pero lo hace en forma muy selectiva, a menudo transformando radicalmente los rasgos culturales preexistentes e inventando a partir de ellos una cultura desarrollada, alfabetizada y transmitida por especialistas. La obra tomada como punto de partida del nacionalismo musical argentino es El Rancho Abandonado de Alberto Williams, compuesta en 1890. La obra
tiene elementos del romanticismo y posromanticismo. Si bien no es la primera obra académica en incorporar elementos folclóricos, el nacionalismo musical parece comenzar con ella. Retórica musical de nacionalismo. Plesch postula que el nacionalismo musical surge así no ya como una mera combinación del lenguaje académico con elementos tradicionales, sino como una suma entre intención y recepción. Los compositores argentinos destilan música argentina, sin referirse a ella de forma particular. El nacionalismo musical argentino puede utilizarse como un sistema teórico conceptual, en el cual las referencias a la tradición se dan a través de una red tópica. Los tópicos, topos, son convenciones culturales históricamente situadas que cobran sentido solo dentro de un contexto. Pueden ser tipos de danzas, estilos o géneros, y de tipo melódicos, rítmicos, armónicos, texturales o una combinación de todos ellos. Los topos no son una cita, sino más bien una idea recurrente acerca de un elemento, como puede ser una danza, un instrumento, un sentimiento, sistema musical, que atraviesa todo el repertorio nacionalista. El nacionalismo musical argentino persuade, a través de sus topos que sirvan a la causa, en un contexto de música europea que remite al oyente urbano lo representativo de la identidad nacional. 1. La nostalgia permea el discurso musical del nacionalismo argentino. Los nacionalistas dieron prioridad a aquellos elementos que reflejan el mensaje de sentimiento melancólico del gaucho, como elementos que evocan imágenes de soledad, abandono y lejanía. Esto se observa en la elección de Topoy como el del triste estilo, la milonga y Vidalita, entre otros. 2. El distanciamiento es otra característica del uso del gaucho, del folclore. Se refiere a que la música no refleja con fidelidad las danzas y canciones criollas que pretende evocar. La idea no es imitar sino inspirarse en el folclore, para marcar la distancia entre el compositor y el folclorista. Se utilizan los elementos folclóricos como una cita inserta en un contexto de composición musical que suena europeo. En la obra de Williams, la distancia entre la música rural y el rancho abandonado es abismal. No se utiliza el instrumento original, piano evoca la guitarra, y el lenguaje armónico es más complejo, con progresiones y modulaciones, es más académico. Por ejemplo, Alberto Williams señalaba: no hagáis transcripciones de esos cantos y danzas, inspiraos en ellos, no reproduzcáis la flor, aspirar su perfume. Aspirar el perfume implica claramente una operación de selección y abstracción cuya función es delimitar fronteras y definir el vínculo entre lo popular y lo académico, lo alto y lo bajo, lo hegemónico y lo subalterno. Así, cuando las tradiciones musicales de la llanura pampeana, en primer lugar, y de la zona noroeste, en segundo, son apropiadas e incorporadas por los compositores locales, resultan especialmente significativas las operaciones de inclusión y exclusión que se ponen en juego, como así también las maneras en las cuales los materiales de origen rural son incorporados al discurso musical académico. En tal sentido, el nacionalismo musical argentino ha condicionado nuestra percepción sonora de lo que es argentino y lo que no lo es. Por ejemplo, si bien aparecen instancias de armonización de melodías criollas completas, tal el caso de la célebre Vidalita de Williams, es mucho más frecuente la inclusión de elementos más abstractos, un esquema rítmico, un giro melódico característico, una asociación armónica, que pueden adoptar diversos grados de lejanía respecto de la tradición popular que se quiere evocar. Topos de la huella. Carlos Vega documenta que
que La Huella es una danza y canción de principios del siglo XIX, casi extinta en el momento que se incorpora al repertorio criollo. Es una danza de pareja suelta, con estructura poético de seguidilla o copla. El topos que se incorpora de La Huella es el ritmo, lo más importante, y el esquema armónico pasando por el sexto y el tercero descendido. Topos de la guitarra. La presencia de este topos se relaciona con la importancia que tuvo la guitarra en el imaginario de la música argentina. Nunca aparece solo, sino con la milonga, huella o triste. La guitarra cumple dos funciones en el ámbito rural. Solista, punteo, requiere mayor habilidad del ejecutante. Acompañante, rasgueo y arpegio, es el rol más frecuente. El rasgueo puede ser mano blanda, con límites borrosos entre cuerdas graves y agudas, o mano tiesa, con las 6 cuerdas a la vez en un solo acorde. Los arpegios aparecen en vidalitas o milongas, con disposiciones interválicas que representan a la guitarra en sus acordes básicos. Topos de la pentatía. Alude al imaginario incaico, o sea, pueblos originarios, escalas pentatónicas, uso de acordes sin terceras, intervalos de quinta expuestos en los registros graves, mordentes, apoyaturas o bordaduras para evocar el sonido de flautas de la zona del noroeste. Partitura Williams, El Rancho Abandonado, número 4, de la suite en la Sierra, opus 38. A lo largo de toda la composición se hace evidente el sólido manejo técnico del autor y su inigualable filiación con la escuela francesa del fin de siglo. No pretende copiar explícitamente ninguna danza o canción argentina. Limita su referencia al ámbito rural, al título y a una cita de 9 compases de extensión que evoca el rasguido de la huella. La obra presenta una estructura tripartita A, B, A'. La sección A, de fuerte carácter nostálgico, evoca las imágenes de lejanía y soledad, sugeridas en el título a partir del empleo de una escala menor sin sensible. Un discurso fragmentado que avanza en módulos de 2 compases y el enmascaramiento de funciones tonales detrás de una armonía modal. En la sección B está la cita a la huella en la coda. El rasguido de la guitarra es imitado a través de la repercusión de acordes en posición cerrada que desarrollan la secuencia armónica característica de la huella. La sucesión primero, sexto descendido, tercero descendido, quinto primero. Inaugura así 2 de los más importantes topoi del nacionalismo musical argentino, el de la guitarra rasgueada y el de la huella. La distancia existente entre la música rural y el rancho abandonado es abismal. En primer lugar, la cita está descentrada, no tiene siquiera función temática en la composición, sino que aparece interpolada, como vimos al final de la sección B. Por otra parte, no se utiliza el instrumento original con el que se toca tradicionalmente la música de esta danza, sino que se lo limita con el piano. Por último, el lenguaje armónico utilizado, con su abundancia de progresiones y modulaciones, señala el punto de mayor distancia entre el lenguaje popular y el académico. Partitura Julián Aguirres, triste número 3, de Aires Nacionales Argentinos, primer cuadro para piano. Topos del triste estilo. Los tristes se asocian a melodías criollas a partir de los célebres tristes para piano de Julián Aguirre, agrupados en el primer cuaderno de sus Aires Nacionales Argentinos de 1898. Estos conjugan elementos de 2 canciones tradicionales argentinas, el triste y el estilo, o décima, ampliamente difundidas en el ambiente urbano de la época
en ediciones populares de partitura. El triste se caracteriza por su irregularidad fraseológica y el uso del sistema armónico bimodal, que aparece con pentatónica. El estilo se caracteriza por forma y fraseo regular en modo mayor y menor. Según Carlos Vega, los límites entre ambos géneros son difusos, ya que ambas canciones pertenecen a una misma familia y poseen muchos puntos en común. Un modo de expresión reflexivo, formadas con fragmentos de otras escalas populares, enfatiza la declamación del texto, el mensaje de sentimiento melancólico, el canto solista o a dúo por terceras paralelas acompañado de guitarra, y el predominio del perfil descendente con final femenino en el consecuente de las melodías. La idea de la alternancia entre una sección lenta, grave, la dirección descendente y otras más ágil, menos seria y de dirección ascendente-descendente, aparece evocada en muchas obras que presentan elementos del topos del triste estilo. La encontramos, por ejemplo, si bien elaborada y complejizada, en la oposición entre el conjunto formado por la introducción y la sección A del triste número 3 de Aguirre, que presentan todos los lugares comunes de la sección grave de estilo, con la sección B de la misma obra, que corresponde a un alegre, compás 30 a 37. Nótese inclusive que la introducción está indicada por el autor como ad libitum, como una improvisación campera, y la sección A legato imitando el bordoneo de la guitarra, y luego cantando. Con respecto a los acompañamientos punteados, en el ámbito rural es común el empleo del acorde arpegiado, que puede adoptar numerosas variantes relacionadas con los distintos patrones de digitación de la mano derecha que decide usar el ejecutante. Estos acompañamientos son generalmente usados en las canciones como estilo, milonga y vidalita. Una variante característica de este topos es la que imita el estereotipo de acompañamiento de perfil cerrado, centrado en torno al intervalo de quinta. Es habitual una variante ornamentada, que octava el sonido del último tiempo del compás, como en el caso del célebre triste número 3 de Aguirre, ejemplo 18. Un rasgo melódico particular es el final descendente sobre tiempo débil, con doble bordadura melódica, invariablemente sostenido por una armonía tónica dominante tónica, ejemplo 24. Este giro cadencial fue adoptado por los compositores como marca de la música criolla en el consecuente de melodías que de otra manera serían completamente neutras. Su uso fue enormemente extendido, convirtiendo al topos del triste estilo en uno de los tópicos de mayor poder evocativo de la retórica del nacionalismo musical argentino. Un ejemplo paradigmático puede encontrarse en el triste número 3 de Aguirre, tanto en la sección introductoria como en el final de la sección A. Relación con Buchardo. Este gesto melódico aparece con tanta frecuencia en las obras nacionalistas que es imposible siquiera pensar en una enumeración de todas las instancias que pueden detectarse a simple vista en el repertorio. Baste mencionar una de las más célebres, la del primer tema de la campera de López Buchardo. La idea de una música nacional argentina, Alberto Williams y Julián Aguirre. Alberto Williams, 1862-1952. El aporte de Williams a la vida artística y espiritual de nuestra patria es de una importancia decisiva. Condujo la evolución hacia una mejor conciencia musical,
y un sentido de profesionalismo y más definida capacidad técnica. Estudió en París durante 7 años y fue alumno de César Franck. Su trabajo se manifiesta en la creación literaria y musical, interpretación pianística, dirección de orquesta, pedagogía, crítica y estética. Como compositor dejó una enorme producción en prácticamente todos los géneros usuales de su época, desde la pieza corta para piano, la sinfonía, la melodía vocal y el género de cámara. Uno de sus roles principales fue el de organizador musical. Promovió el ambiente musical argentino hacia una madurez auténtica. Introdujo la conciencia de una técnica de composición. Fundó el Conservatorio de Música de Buenos Aires en 1893. Fue uno de los iniciadores del nacionalismo dentro de la escuela argentina moderna y contemporánea, basado en la estilización del folclore vernáculo por medio del piano y variados recursos. Su composición El Rancho Abandonado se considera la primera obra netamente nacionalista. Lo que hacía era tomar el folclore como inspiración para sus composiciones. Esto le daba un aire de determinado género. La idea era tratar que los motivos característicos y originales de esos aires populares formaran la atmósfera y generen inspiración. La composición nacionalista debe tener un ritmo, giro melódico o cierto aire familiar que la caracterice y que muestre que ha nacido el folclore. En música se advierte una larga evolución que se manifiesta en la creación de diversos estilos. Primer periodo. En las primeras obras de juventud se observa una influencia del romanticismo alemán y la música que conoció en París, que culminará en una tendencia impresionista. Hacia 1890 compuso la primera obra en estilo netamente nacionalista. Williams dice: quise empaparme de la música de mi tierra para escribir música argentina. Realizó viajes por la provincia de Buenos Aires y conoció las músicas populares entonadas por los gauchos, huellas, gatos, zambas, tristes y décimas. Así nació la composición más popular que he escrito, y esos son los orígenes del arte musical argentino. 2 puntos. La técnica nos la dio Francia y la inspiración los payadores de Juárez. La técnica nos las dio Francia y la inspiración los payadores de Juárez. El objetivo del compositor es componer obras de música culta inspirada en danzas y canciones, y fruto de dicha decisión es la serie titulada En la Sierra, Opus 32, donde se encuentra el rancho abandonado, muy importante para su alusión a la huella. Esta tendencia composicional se mantiene en compositores posteriores. Segundo periodo. Realiza varias composiciones en el género vocal, melodías o páginas corales. También produce música de cámara y hay una tendencia hacia las obras de amplias proporciones. Tercer periodo. Hacia 1910, su obra se caracteriza por innovaciones de forma y modernismo en su idioma armónico. Se acerca del arte sutil y refinado de Debussy. Recurre a armonías yuxtapuestas, escalas por tonos, pentatónicas, progresiones de acordes paralelos, superposición de tonalidades, etc. También aplica el motivo conductor wagneriano a su lenguaje, a modo de idea fija, pero esta renovación no altera su estilo nacionalista. En 1910 compone su segunda sinfonía Opus 55 a la memoria de César Franck. Aplica el motivo conductor wagneriano a la manera de idea fija de la Sinfonía Fantástica de Berlioz, con un carácter descriptivo al estilo Beethoven. Este periodo es muy extenso, 42 años, y su producción mantuvo el mismo concepto. Produjo gran cantidad de obras nacionalistas, sinfonías y poemas.
Julián Aguirre, 1868-1952. Fue un compositor argentino destacado por su posición nacionalista en la música argentina. Actuó con libertad para componer, sin buscar satisfacer al gusto del público. Realizó obras nacionalistas de forma astuta, no de fácil nacionalismo. Realizó sus estudios en España en el Real Conservatorio de Madrid. Luego regresó a la Argentina y comenzó su actividad profesional en Buenos Aires. Realizó una importante labor en la educación musical al trabajar en el Conservatorio Nacional de Música. Más adelante formó su propio conservatorio, la Escuela Argentina de Música. Su música, principalmente de carácter descriptivo, se destaca la espontaneidad, ausencia de inútiles complicaciones, frescura y juventud. El compositor puso énfasis en sus melodías con perfume autóctono. La obra de Aguirre no pertenece a los grandes géneros. No se preocupó por componer poemas sinfónicos o dramas líricos, sino que vuelcan su inspiración en las pequeñas estructuras. Dentro de la producción del compositor se encuentran la música para piano, las obras de cámara y el género sinfónico, así como piezas vocales, canciones escolares y coros. En cuanto a las denominaciones de sus obras, no dio mucha importancia a la referencia concreta. Aire es una realidad, el nombre que le cabe a todas, en el sentido de rasgo familiar, alusivo al contenido de las mismas. En su producción es posible establecer dos etapas: periodo universalista, etapa de formación que se extiende hasta el Opus 36 aproximadamente; periodo argentinista, que se prolonga hasta sus últimas obras, más dueño de sus medios y seguro de sus intenciones. Williams insistirá en el distanciamiento a diferenciar entre el compositor y el folclorista, al afirmar: una cosa es el trabajo del folclore y otra es la composición inspirada en dicho folclore. Este mismo distanciamiento entre música popular y académica se observa en Julián Aguirre. La idea de una música nacional argentina en el repertorio sinfónico de la canción para voz y piano. Carlos López Buchardo y el Conservatorio Nacional. Carlos López Buchardo, 1881 a 1948, compositor argentino. Fue director del Conservatorio Nacional de Música desde su creación en 1924 hasta su muerte, y fue destacado principalmente por el rol que cumplió dentro de este organismo. Si bien no fue numerosa su producción, una obra sinfónica y un par de piezas para piano, algunas inconclusas, marcó un estilo dentro de la música argentina, tomando al folclore como referencia para sus creaciones, y se destacó en el mundo de la canción de cámara. Su calidad como creador en materia musical lo hace uno de los compositores destacados dentro de la escuela argentina, debido a su personalidad artística y su estilo propio, que lo hace inconfundible en cualquier género, tanto vocal como instrumental. García Morillo dice: López Buchardo no se limitó a una somera transcripción de esos elementos del aspecto vernáculo. El material folclórico aparece como tamizado e idealizado, al ser contemplado o a través de su propia sensibilidad artística, donde surge un marcado proceso de reelaboración, de estilización, donde mantiene, sin embargo, las características distintivas de la música folclórica. Podemos comenzar así a entender la categoría de uso en el nacionalismo musical argentino y su manera distanciada. La figura del gaucho, a pesar de ser la figura central, está siempre al servicio de las intenciones de la estética nacionalista. La fórmula de la poética
requiere que las referencias a la música criolla sean usadas como fuentes de material temático a desarrollar, como por ejemplo en muchas de las milongas de Williams o en su célebre Vidalita. Como cita inserta, muchas veces en posición descentrada, en el contexto mayor de una composición que de otra manera sonaría totalmente europea. Las obras nacionalistas, como Campera, poseen una indefinible atmósfera argentina, que, sin embargo, no puede ser explicada de manera concreta, dado que supuestamente no presentan ninguna referencia explícita a danzas o canciones tradicionales. Tienen un fuerte poder evocativo y una apelación directa a ciertas ideas vagamente consensuadas acerca de qué sería lo argentino en la música. Estas obras son evidencia del éxito del proyecto nacionalista. Los compositores finalmente crean música argentina sin necesidad de referirse explícitamente a una especie folclórica en particular. Si has llegado hasta aquí escuchando estas lecturas de los resúmenes de Historia 3 de la música del Instituto Superior de Música, espero que apretes el botón de suscribirse y apretar la campanita, así vas teniendo novedades de todos los textos que vamos a ir leyendo. Ahora empezamos con este ciclo de lecturas de las distintas unidades y más adelante vamos a hacer lecturas de textos de música y algunos textos místicos también. Gracias. Partitura López Buchardo, escenas argentinas para orquesta y 5 canciones argentinas al estilo popular, voz y piano. Escenas argentinas. Esta obra se considera, según el autor, como un poema sinfónico. Consta de 3 números, Día de Fiesta y El Arroyo, ejecutados sin solución de continuidad y campera. En la obra el compositor realiza una evocación del alma del habitante de nuestro campo, como así también de sus costumbres y del paisaje que lo rodea. Campera se hermana a un ritmo cadencioso, a la suave melancolía de un triste al estilo popular pampeano. Realiza una evocación de las alegrías de las fiestas camperas y los olores del pasado de los habitantes de un rancho que se transformó en tapera por la desolación. Día de Fiesta, El Arroyo. Es tradicional en el campo organizar una fiesta. En este poema sinfónico lo musicaliza con una danza típica, el gato. Los peones se visten con sus mejores prendas, la gente baila, etc. No ayuda al análisis, página 232. 5 canciones argentinas al estilo popular, que integran Prendiditos de la mano, Si lo hallas, Oye mi llanto, Himalaya, La suerte mía, con textos de Miguel, Camino y Frescas sombras de sauce, sobre una poesía anónima. Seguiremos con la bolilla número 6 en el próximo episodio. ¡Chau!